Muy buenos días a todos, amigos y seguidores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como todos los días hemos venido haciendo, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro curso de Facebook todos los días a las 10 de la mañana. El día de hoy nos corresponde el tema de las patentes. Esperemos que los temas que hemos estado manejando sean de su agrado, que les ayuden a tomar decisiones sobre el cómo proteger y explotar lo mejor posible sus activos de propiedad industrial. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Por favor, todavía estamos en semáforo rojo. Cuídense mucho, acompáñenos. Si no tienen que salir, aquí estamos con ustedes para que todos los días acerquemos el INPI con ustedes. Pues vamos a entrar en materia acerca de las patentes. Y para esto les presento esta diapositiva. En la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se hace ya una distinción muy importante entre lo que son invenciones y son diseños. Aquí les voy a explicar las diferencias principales para que se puedan identificar, puedan distinguirlas y saber qué figura de protección es la más adecuada para sus creaciones. Aquí tenemos como invenciones las del lado izquierdo, las dos, y como diseños las otras dos. Les comento rápido, la principal diferencia, lo primero que tienen que ver es que una invención es una solución técnica a un problema técnico. Por otro lado, los diseños no se busca una cuestión técnica, es una cuestión más bien estética, ornamental, para que el consumidor pueda elegir los productos sobre los cuales está aplicado este diseño. Como invenciones tenemos principalmente las patentes, que es el tema de hoy, es la figura más conocida, bueno, o por lo menos más escuchada, pero a veces es la menos comprendida. Por otro lado tenemos los modelos de utilidad, que es otra invención que existe, que no mucha gente conoce y sin embargo ha sido una figura muy importante en la protección de la creatividad del mexicano. Lo voy a comentar en un momento más. Como diseños tenemos principalmente dos: modelos y dibujos industriales. Los modelos, vamos a ver, son cuestiones tridimensionales y el dibujo industrial son cuestiones bidimensionales. Ahora les voy a explicar con un poco más de detenimiento cada uno de ellos. La patente es un invento que demuestra ser nuevo. Más adelante vamos a hablar de los requisitos de patentabilidad y esta parte de novedad es muy importante. Debe tener un avance técnico, científico, debe haber un proceso sobre el cual se investiga, se encuentra el cómo funcionan los componentes de esta patente, se entienden y por lo tanto se pueden replicar. Esta parte es más complicada, vamos a ver que en el examen incluso lleva su tiempo el poder evaluarlo y por lo tanto vamos a ver que los tiempos de otorgamiento de una patente pueden ser largos, principalmente por esta parte de actividad inventiva y por otro lado ser comercializable. Vamos a ver el otro requisito más adelante de aplicación industrial en la cual pues debe haber un mercado, debe haber alguien que lo quiera producir, alguien que lo quiera comprar, debe servir, utilizarse para algo específicamente y resolver necesidades concretas, siempre desde el punto de vista técnico. La protección es de 20 años y vamos a ver que son 20 años a partir de la fecha en la que ingresa la solicitud. Esto aplica para todas las figuras de las que vamos a hablar el día de hoy y son improrrogables. Algo importante, en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, esta ley que estamos estrenando, que ya está del todo, se considera una cuestión de poder prorrogar, bueno, de poder dar un aumento a la vida de una patente, pero bajo condiciones muy especiales, muy específicas, en las cuales sea imputable al instituto el hecho de que se haya tardado tanto en el examen y haber otorgado el título correspondiente. Pero todavía falta para que esto suceda, ya que pues tendría que pasar el tiempo, demostrarse obviamente que hubo este retraso y entonces poder aplicar en su momento pues algún tipo de extensión si es que este aplique. Por otro lado tenemos los modelos de utilidad. No voy a entrar mucho en esto, aquí vamos a hablar principalmente de patentes, pero
la plática de mañana será ya más específica sobre modelos de utilidad. Simplemente quiero que vean la diferencia que hay entre la patente y el modelo. Una utilidad son modificaciones a inventos o herramientas ya existentes con la finalidad de que tengan un mejor desempeño. Entonces, vamos a ver que en el caso de una patente que yo puedo proteger productos, procesos y vamos a ver incluso usos en el caso de medicamentos, un modelo de utilidad va a ser exclusivamente a inventos que abarquen herramientas, equipos, dispositivos. No puede incluir, por ejemplo, un proceso. Entonces, por ese lado está limitado. Sin embargo, vamos a ver que a diferencia de una patente que requiere novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, un modelo de utilidad únicamente va a necesitar de novedad y de aplicación industrial, no requiere de actividad inventiva. Por lo tanto, el tiempo del examen y por lo tanto, si es que cumple con los requisitos, el otorgamiento de un modelo de utilidad es más corto. El modelo de utilidad en algunos lugares se los conoce también como mini patentes, como es el caso de España, y para este tipo de inventos el examen, como es más corto y no requiere de actividad inventiva, la creatividad del mexicano que puede, crea y es sumamente imaginativo y encuentra soluciones fáciles y rápidas a cuestiones de la vida cotidiana, tienen cabida aquí. Hay que mencionar que las patentes, por desgracia en México, la mayoría no son de mexicanos. Sin embargo, el modelo de utilidad sí, la mayoría es de mexicanos porque ha encontrado esa cabida, esa creatividad. La idea es impulsar, obviamente, los dos, pero sí me gusta entonces recalcar esa parte del modelo de utilidad. Y como es tan importante y ha cobrado tanta relevancia en los últimos años, ya se contempla en la nueva ley que la protección sea de 15 años. Anteriormente únicamente era de 10, ahora es de 15 años, aumentó bastante el tiempo de protección y esto entonces todavía lo hace más atractivo. Por otro lado, entonces, tenemos ahora los diseños. Como comentábamos, los diseños no van a tomar cuestiones técnicas, no son soluciones técnicas a problemas técnicos como los anteriores, como las invenciones. Simplemente van a ser cuestiones ornamentales, cuestiones estéticas. Tampoco voy a entrar mucho el día de hoy, ya va más adelante la plática sobre los diseños, pero entonces nada más les comento muy rápido para que distingan, porque además estas figuras pudieran ser mutuamente incluyentes. El modelo industrial, les comentaba, son formas tridimensionales que le dan apariencia especial a un producto. Es decir, la forma de este producto, la silla sobre la que yo estoy sentado, la televisión, mi reloj, todo aquello que tenga una forma tridimensional que permita replicarlo, se puede proteger entonces como un diseño. El dibujo industrial es combinación de figuras, líneas o colores que adornan un producto, por lo que da una apariencia especial, propia, lo diferencia, lo hace bonito y entonces la gente lo escoge porque es agradable, entonces le va a gustar y lo va a comprar. Y pueden ser incluyentes, es decir, yo puedo tener un modelo de una silla, como la que estoy sentado, en la cual, bueno, se puede evaluar con base en las 3 dimensiones para que se otorgue. También necesita novedad, también necesita aplicación industrial. Aquí lo que se evalúa también es algo que se llama originalidad. Sin embargo, bueno, esta silla es especial por la forma en la que tiene, pero se puede hacer más especial si le ponemos un estampado que lo haga todavía más peculiar y entonces el consumidor lo prefiera. Entonces podemos tener un dibujo industrial y un modelo industrial combinados en los productos. Pero recordemos, son cuestiones meramente estéticas. La protección de los modelos es de hasta 25 años. ¿Qué implica esto? Anteriormente, antes de 2018, la protección de los diseños únicamente era de 15 años. Sin embargo, bueno, 15 años era suficiente, pero como los diseños están sujetos a cambios en la moda, de repente a los 2, 3, 4, 5 años un producto que estaba de moda pues ya es obsoleto, ya la gente no lo quiere y no valía invertir para seguir manteniendo el registro hasta 15 años y por lo tanto pues ahí tenía poco sentido el que durara tanto.
En el instituto nos dimos cuenta de eso y entonces, aquí pongo la nota, los diseños, modelos, dibujos, se protegen por 5 años y posteriormente, si después de esos 5 años se decide seguir manteniéndolo porque todavía es vigente y puedo tener todavía provecho de él porque la gente lo sigue prefiriendo, lo sigue adquiriendo, yo puedo elegir otros 5 años y así hasta llegar a 25 años. Esa es la peculiaridad que tiene el tiempo de duración de los diseños. Más adelante vamos a ver que bueno, estos registros son, como toda la propiedad industrial, temporales y territoriales, es decir, son exclusivos en los países en los cuales se decida proteger. En este caso, particularmente en México, tiene esta duración y bueno, todo esto se protege o se protegería en México por medio del INPI y si quisiéramos ir a otros países deberíamos tomar otras instancias de las cuales les voy a comentar brevemente más adelante. Bueno, para ejemplificar más qué implica el que tengamos un invento, una patente, un modelo y un diseño, les voy a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana. Es muy sencillo, estamos repletos de cosas, pero no nos preguntamos cuál fue el proceso de creación, cómo surgió, cómo a alguien se le ocurrió y sobre todo si es que esto está protegido, cómo es que está protegido, qué figuras involucra. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un control de videojuego, la forma ya es muy peculiar, entonces ahí implica un diseño, como pueden ver, tridimensional, es un modelo, puede tener un dibujo sobre las figuras que componen este diseño, por lo tanto tenemos un modelo y un dibujo combinados. Podemos tener un modelo de utilidad porque hay cuestiones técnicas que se modifican, por ejemplo las palancas, bueno, dicen qué tan difícil o qué tan diferentes puede ser. Con que hagamos cambios que modifiquen su desempeño, hablamos de un modelo. Pero lo que evidentemente tiene es patentes. Muchas patentes involucradas porque la tecnología, para los que les gustan los videojuegos, saben que esto es inalámbrico, tiene una electrónica compleja dentro que lo hace funcionar e interactuar con una interfaz de video, con una consola. Todo eso se protege como patente porque son soluciones técnicas a problemas técnicos. Por otro lado, acá abajo pongo unos tubos de ensayo. Yo soy de formación en el área de la química y entonces, bueno, aquí lo que les quiero decir es que hay mucha creatividad, mucha tecnología involucrada en el área de la química. Aquí se ven muy bonitos los tubos de ensayo, normalmente sabemos pues no son tan bonitos y no huele tan bien en el laboratorio. Sin embargo, bueno, el proceso de creación, por ejemplo, de un medicamento, todos los medicamentos que nos van a ayudar a poder curar las enfermedades terapéuticas de la vida cotidiana están protegidos por patente y seguramente han escuchado precisamente el término medicamento de patente que tiene una vigencia, el momento que vence la patente, entonces llegan los genéricos al mercado que deben tener pruebas de compatibilidad, de comparabilidad, de bioequivalencia. Todo eso es tecnología. Entonces, en un medicamento hay varias patentes involucradas para síntesis del principio activo, para las formulaciones, para los métodos de administración. Y entonces, como pueden ver, hay toda una gran cantidad de protección ahí porque son soluciones técnicas a problemas técnicos. Yendo a cuestiones un poco más mundanas, por ejemplo, esta pluma que tengo aquí, que ocupamos todos los días, escribimos con ella, pero no nos preguntamos cómo surgió. Bueno, estas patentes que involucran a esta pluma, al bolígrafo, porque tiene una punta con una bolita que va adquiriendo la tinta que está en un capilar, bueno, en un tubito de plástico, y este tubo tiene un pequeño orificio aquí y además tiene una tapa con otro orificio, pues vino a modificar la forma en la que veníamos desempeñando, la forma en la que escribíamos, porque antes de esto era complicado, las plumas fuentes pues eran delicadas, se chorreaba la tinta. Antes de esto pues eran plumas, tal cual de ave, que se ponían con tinta. Los lápices, aunque siguen usando, bueno, no eran igualmente efectivos, tienen diferentes aplicaciones. Y esta pluma, su patente es de los 50, es francesa, y vino a cambiar por completo la forma en la que veníamos escribiendo, para que vean que no tiene tanto, se protegió, se difundió, eso lo voy a hablar en un momento más, y esto vino a mejorar nuestra calidad de vida, con un producto que parecería tan simple, que utilizamos de manera cotidiana y no nos preguntamos cuál fue el proceso creativo y la patente relacionada.
Por otro lado, los teléfonos celulares que nos acompañan todos los días ya son una fuente indispensable tanto de comunicación como de información gracias al internet, y estos teléfonos inteligentes pues tienen protegido obviamente el diseño es muy importante, la forma en la que están desplegados los iconos en el teléfono, pero dentro del teléfono hay electrónica igualmente muy compleja que se combina, y por lo tanto las patentes en un teléfono son muchísimas. Hay muchas patentes involucradas en este tipo de aparatos que llevamos todos los días y que no nos preguntamos qué pasa, ¿no? Y entonces, aparte de poder hablar por teléfono, es un instrumento de comunicación. Las fotografías con los teléfonos han venido también a modificar la forma en la que nos comunicamos y han dado pie a otro tipo de situaciones que también implican patentes. Algo muy importante, aprovechando lo de las aplicaciones de teléfono, es el hecho de que en México las patentes no se patentan, las aplicaciones no se patentan. ¿Qué quiero decir? El software como tal no es patentable en México. Se tiene que proteger bajo una figura muy específica dentro del derecho de autor, es decir, sí se puede proteger, pero no bajo la figura de una patente, que es el tema de hoy. Bueno, aquí tenemos nuestro cara de papa. Todo el mundo lo conoce, últimamente con ciertas películas ha recobrado fama porque este producto ya tiene mucho tiempo en el mercado. Todo el mundo lo conoce, yo tengo uno, ya se los he presumido en otras pláticas, pero bueno, es evidente que tiene un diseño muy especial. Conforme se van modificando los diseños, se van agregando cosas, personajes nuevos, estos diseños se protegen, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con la parte técnica? ¿Cómo puedo yo entonces tener una patente sobre un producto que tiene mucho tiempo, que es más bien sobre cuestiones de diseño? Pues aquí está una patente de Estados Unidos de julio del 2001, en el cual, para mantener a este cara de papa todavía más en el mercado, darle un diferenciador importante, y más porque en ese tiempo estaban saliendo algunos productos de algunos muñecos que interactuaban, tenían gestos, podías hablar con ellos. Este es un cara de papa electrónico. Aquí está el sistema, este es el dibujo de la patente de Estados Unidos, en el que se ve la electrónica para que entonces este cara de papa pudiera interactuar con su dueño, con el niño que quiere comunicarse y que quiere ver estos gestos, el responder a base de un diálogo simple y sencillo. Y entonces, bueno, aquí está la patente, ahí está el proceso de innovación. Esto entra al mercado y pues ya el mercado tendrá la última palabra si es que acepta o no esto dentro de esta vida cotidiana que les gusta. Bueno, entrando ya a la parte medular de lo que es una patente, vemos entonces que una patente convierte el ingenio en realidad tangible, dándole a la humanidad soluciones a problemas que se presentan en la vida cotidiana. Es decir, yo encuentro una problemática, la soluciono desde el punto de vista técnico y entonces voy a dar un beneficio a la sociedad, y por ese proceso creativo yo puedo entonces obtener la protección correspondiente. ¿Qué puedo proteger como una patente? Un proceso, la forma en la que hacen las cosas, el producto que bueno ya es en sí tangible, aquello que va a solucionar en la vida cotidiana, aquello donde yo apliqué la técnica. Y dijimos, en el caso de productos químicos específicamente, en la farmacia puedo proteger el uso. Es decir, yo tengo un medicamento que sirve para curar algo. Y entonces ahí vienen los famosos segundos usos. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener una sustancia que ya existe hace mucho tiempo, igual pudo haber estado patentada, pero incluso la síntesis de esa sustancia puede ser ya dominio público, se conoce que servía para algo, pero si alguien investiga y encuentra que puede servir para algo muy diferente, que no se sabía, que no era obvio, pudiera entonces buscar patentar ese segundo uso. Entonces los usos funcionan para este tipo de productos. Una máquina no se puede proteger el uso, ya que el uso es inherente como tal a la máquina, para eso fue creada. Sin embargo, una sustancia, hasta que no investigas y no tienes la evidencia, no puedes decir que sirve para algo. De ahí que entonces sea exclusivo para cuestiones de química, para la farmacia. Ahora, en una patente, si es que hay unidad de invención, yo pudiera tener protegido el proceso, el producto y el uso en una sola patente, en un solo documento, en las reivindicaciones. Ahorita voy a hablar de ello. Puedo tener todo protegido.
ya es decisión mía el que, bueno, yo decida tener o no un portafolio de patentes y mejor tener separada las patentes de producto, proceso, uso y tener la administración de mis activos de propiedad intelectual, porque si hablamos, por ejemplo, de un medicamento, bueno, tengo una marca que me va a diferenciar en el mercado, tengo cuestiones de empaque, de embalaje, de la sustancia, del principio activo, de la síntesis, de la formulación, y puedo entonces tener un bagaje de activos de propiedad intelectual que como empresa pueden ser muy importantes y yo podría decidir entonces tener separadas mis patentes en lugar de tenerlas todas en una junta. Pero estas son cuestiones de cómo yo administre mi propiedad intelectual, mi conocimiento aplicado a la solución de una problemática que puede valer mucho. Siguiendo con los ejemplos, aquí están unos tomados directamente de nuestra Gaceta, te los voy a mostrar un momento más. Es el sistema de información de la Gaceta, conocido como SIGA. Y aquí en la Gaceta de patentes, registros de modelo de utilidad y diseños se publican, en este caso, bueno, esta patente que fue otorgada. Este es un número de patente MX. Vamos a ver que las patentes, cuando se publican, se les va a dar un número que inicia con 2 letras, que es el código ISO que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual usa justamente para poder denominar a las patentes en el momento en el que se les pone un número, ya sea de prioridad, de solicitud, de publicación. En este caso es un número de publicación y es una patente otorgada. Empieza con MX porque así se identifica el país. MX para México, US para China, ES para España, CN para China, habíamos dicho. Y bueno, vamos a ver algunas otras situaciones donde se pueden combinar estas 2 letras para identificar los países. En este caso es una patente mexicana, MX, un número que es consecutivo ya de otorgamiento y al final una B. Ahí es donde identificamos inmediatamente que es una patente que ya está otorgada. Si tiene una B ya se otorgó, si tuviera una A es una solicitud. Bueno, esta patente es una jeringa con un émbolo quebradizo para un recolector de muestra de gasometría arterial. Bueno, obviamente es muy específico, muy técnico en esa área en particular, pero como pueden ver en el dibujo, que es el dibujo tomado de una patente, bueno, ellos están haciendo una aplicación y una solución técnica muy específica para poder tomar esa muestra con esa jeringa que tiene un émbolo quebradizo para poder entonces hacer más fácil, más sencillo, menos complicado la toma de esta muestra que, bueno, debe ser compleja y hay cuestiones importantes que tomar en cuenta que esta patente busca solucionar. Por otro lado, tenemos en la parte de abajo un número de solicitud. Como pueden ver aquí, esta patente no está otorgada. Tiene una A que es de solicitud, empieza también con MX, es mexicana. A 2008 es el año que ingresa la solicitud y son 3 dígitos consecutivos que se ponen a las solicitudes y que por lo tanto al momento que se publica se identifica con este número. Este es un método y aparato para conversión de material celulósico a etanol. Y aquí está el dibujo de la patente, que vamos a ver que los dibujos pueden ser una parte muy importante de una patente, pero no siempre son necesarios. En este caso, este método y aparato lo que busca es, bueno, solucionar una problemática. Sabemos que la celulosa es un problema, normalmente es un desperdicio en algunas industrias y se está buscando obtener etanol a partir de estos residuos celulósicos, lignocelulósicos. Obtener etanol de fuentes con azúcar, la caña de azúcar por ejemplo, es relativamente fácil, pero ya obtener etanol de este tipo de residuos implica nuevos retos, nuevas soluciones. Entonces aquí hay un aparato y un método que busca justamente el poder obtener lo mejor posible de este etanol, la mayor cantidad, que sea eficiente, que los microorganismos que actúan en esta conversión pues puedan actuar de tal manera que se pueda obtener bien este etanol. Sabemos que bueno, el etanol, el sustrato, llega un momento en que puede ser dañino para los microorganismos, entonces es otra cuestión a solucionar. Y si este etanol, por ejemplo, se buscara, como actualmente se hace, como un biocombustible o como un aditivo a los combustibles, pues se tendrían que tomar en cuenta cuestiones ya de destilación, porque en un motor no puedes tener el alcohol al 96%, que es como normalmente se tiene,
y se tendría que ir a una destilación azeotrópica para tener el 100% y el motor pueda funcionar de manera eficaz. Entonces son muchas cuestiones tecnológicas que se buscan abordar en una patente y entonces todo ese tipo de cuestiones se pueden proteger. Un segundo. Bueno, aquí les quiero tomar algún ejemplo cotidiano, que es el caso del agave. Todo el mundo conoce, los agaves han tenido una fama importante. La denominación de origen del tequila, por ejemplo, que es nuestra denominación de origen más antigua, y ahora con el agave del que se obtienen también otros productos con denominación de origen como es el mezcal y como puede ser el bacanora, por ejemplo. Entonces ha tenido muy especial reconocimiento actualmente el agave. El agave, como dices, es una bebida, bueno, el tequila, del cual fue lo primero que pensamos, pues es una bebida 100% mexicana que tiene ya un buen tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ya que se modificaron las técnicas de destilación, pues este vino a sustituir otro tipo de bebidas como el pulque, y han tenido mucha preferencia en México, en todo el mundo, es muy reconocida. Y ciertamente podemos seguir avanzando y tenemos patentes de cómo ser más eficientes desde el punto de vista de la producción del tequila. Sin embargo, si agregamos conocimiento a los residuos, por ejemplo, de la producción del tequila, lo que queda de este agave, en lugar de tomarlo como desperdicio, podemos obtener otros productos. En este caso, por ejemplo, hay una solicitud internacional que entró en México, que es la obtención de inulina a partir de agave. La inulina actualmente, como está muy de moda, los probióticos, los prebióticos para la salud, es un producto que se agrega a suplementos y complementos alimenticios para que entonces tengamos un mejor rendimiento, un mejor funcionamiento de nuestro organismo, y entonces ha tenido una aceptación importante en el mercado. Entonces agregamos conocimiento y podemos tener productos de mayor valor. Pero ahora, este ejemplo se los quería poner porque ahí dice que es una solicitud internacional y empieza con una W. ¿Qué quiere decir esto? Les había dicho, las patentes son territoriales. No hay una patente internacional, ese es un hecho, no lo hay. Sin embargo, hay mecanismos, hay tratados, acuerdos, por los cuales uno puede buscar la protección de una tecnología en muchos países por medio de una sola solicitud. Sabemos que, bueno, tenemos que por París podemos ir dentro de un año para que no se afecte nuestra prioridad, nuestra novedad, de las que le voy a hablar en un momento, para nuestro examen. Pero entonces tenemos un tratado de cooperación de patentes, PCT, que administra la OMPI, de la cual México es parte. Actualmente son 153 países, y por medio de una sola solicitud internacional podemos tener tiempo hasta 3 años para yo poder ingresar esa patente en otros países. Ahora, tengo tiempo, tengo opción, hay partes en este tratado que me permiten a mí tomar la mejor decisión. Sin embargo, ya en cada país que entre en fase nacional harán su examen y ellos decidirán si me otorgan o no mi patente. Entonces aquí es muy importante considerar patentar en muchos países es caro, y bueno, aquí son herramientas que tenemos para poder yo acceder a otros países, siempre con la conciencia de que debe haber un mercado donde yo pueda explotar mi patente, porque sabemos que donde yo no registre mi patente, en esos países será de dominio público. Bueno, pero entonces, ¿qué es una patente? Una patente, dijimos, entonces protege nuevos inventos, cubre cómo trabajan, lo que hacen, cómo lo hacen, el material de que están hechos, cómo fueron hechos. Le dan al propietario, al titular de la tecnología, de la patente, el derecho a excluir a otros de hacer, importar, usar y vender esta invención sin mi consentimiento. Los requisitos de los que he estado hablando para que yo pueda obtener una patente, ahorita vamos a ver todo el proceso, principalmente son 3, que es novedad. Ahí pongo, se considera, tomado de nuestra ley, todo aquello que no se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre dentro del estado de la técnica. Es decir, que no forme parte de los conocimientos ya existentes en el ámbito técnico en el que me relaciono.
De ahí la importancia entonces de describir mi invención de tal manera que yo me diferencie del estado de la técnica y diga, esto es mejor a lo que existe, estoy mejorándolo, me estoy diferenciándolo, y entonces de esta manera demuestro mi carácter inventivo. La novedad es absoluta, existe o no existe en el mundo. Entonces, esta parte es fundamental. Vamos ahorita a hablar justamente de las búsquedas de la técnica. Mi compañero Iván ayer les habló ampliamente de ellos. Ahorita voy a tocar algunos aspectos simplemente para redondear la parte que implica el tener realmente un buen estudio de la técnica y entonces de notar esta novedad. Por otro lado, tengo la actividad inventiva. Es un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente para un técnico en la materia, tomando en cuenta los conocimientos de los que se parten, lo ya conocido. Entonces, como pueden ver, el estado de la técnica sigue siendo fundamental. Esta actividad inventiva, por desgracia, tiende a ser subjetiva, de ahí que entonces que se requiere en la descripción de nuestra invención tener ejemplos donde demostremos que no es obvio y que sabemos cómo funciona, que es un proceso de investigación. Por eso digo, aquí esta parte puede hacer justamente que el examen de patentabilidad sea un poco largo. Todo depende obviamente del tipo de tecnología, lo complejo que puede ser el área donde yo esté moviendo, lo novedoso y el impacto que puede tener justamente. Y la aplicación industrial, habíamos dicho, es la posibilidad de que esta invención sea producida o utilizada en cualquier rama de la actividad industrial. Va a solucionar un problema, alguien lo va a querer comprar, alguien lo va a adquirir, alguien va a pagar por ello y ahí entonces se convierte en esa innovación. Entonces es la posibilidad que tiene ese invento de integrarse al mercado. Normalmente esta parte no es difícil de cubrir, pero dice la ley, en caso de que no quedara muy claro, bueno, simplemente hay que utilizar algunas palabras, algunos párrafos en donde pongamos de manifiesto justamente esta aplicación. ¿Cuál es el trámite de una solicitud de patente? Este trámite en realidad es para todas las figuras. Lo que va a cambiar también son los tiempos y los requisitos, obviamente. En el caso de una patente tenemos que ingresar una solicitud. En México, en el INPI, se ingresa la solicitud en papel, es la 009. Vamos a ver que todo este trámite ya se puede hacer completamente en línea. Se puede seguir haciendo en ventanilla, sin embargo, ya con patente en línea en el INPI, donde tenemos ya en tu portal todos los trámites relacionados de manera íntegra, podemos entonces hacer nuestro trámite de patente desde el principio hasta el final sin necesidad de asistir al INPI. Vamos a tener una plática más adelante justamente de cómo ingresar la patente en línea. No voy a entrar entonces demasiado en esa parte, simplemente en lo que implica en el proceso. Ingresa la solicitud, que como decía la 009 del INPI, donde se van los datos generales, quiénes son los inventores, los titulares, algunas fechas que fueran necesarias, como habíamos dicho, la prioridad, el título de invención, que es muy importante que este título sea el mismo que viene en esta memoria técnica, en esta memoria descriptiva que yo tengo que anexar a esta solicitud, es decir, la solicitud, la 009, más la memoria técnica, que la memoria técnica dijimos, bueno, yo debo describir mi invención de tal manera que alguien con conocimientos técnicos en la materia pueda reproducirla. ¿Cómo nace el sistema de patentes? Ahorita vamos a ver. La idea es que en la revolución industrial, que fue aquella época donde se podían inventar y se podían introducir al mercado muchas cosas relativamente fáciles en línea, a costos mucho más bajos. Bueno, todos estos adelantos tecnológicos no salían a la luz, porque entonces las empresas perdían esta ventaja competitiva, porque si los divulgaban, se los iban a copiar, y por lo tanto ya perdían esta distintividad y esta competitividad. En Europa, de los primeros países, fue Inglaterra, donde dijeron, a ver, queremos seguir avanzando, tú no quieres que copies tu invención, por eso no la divulgas, pero para poder seguir innovando y creciendo necesitamos tu información para irlo mejorando. Entonces, a cambio de que divulgues tu invención, te vamos a dar esta protección temporal y territorial, para que entonces cualquiera que quiera copiarlo, pues se la vea con nosotros en el Estado, ¿no? Entonces es un contrato entre el inventor y el Estado para que a cambio de la divulgación de la invención se otorga la protección. Por lo tanto, en el ingreso de la solicitud se pone justamente la solicitud con los datos generales de titulares, inventores y demás, junto con la memoria en donde yo voy a describir mi invención. Ya que ingresa eso,
pasa a un examen de forma. En el examen de forma, como la idea es divulgar esta invención y actualmente se divulga por métodos electrónicos, ahorita voy a poner algunos ejemplos de cómo es que se despliega esta información, porque actualmente, bueno, antes se publicaba en gacetas de papel y se compartían con las oficinas de todo el mundo. Actualmente, a un clic de distancia podemos acceder a esa información porque se publica de manera electrónica. Ya toda la información de patentes prácticamente está a un clic de distancia gracias al Internet. Pero entonces, ese formato en el que se ingresó, porque vamos a ver que una patente tiene un formato estandarizado, es decir, en todo el mundo, gracias a los acuerdos internacionales, los países que estén dentro de estos acuerdos, pues tienen el compromiso de cumplir con este formato. Por lo tanto, una patente en México va a contener lo mismo que una patente en China. Obviamente en México está en español, en China está en chino mandarín, pero las partes que la componen son la misma. Entonces la idea del examen de forma es verificar que se cumplan con estos formatos estandarizados, que además están diseñados de tal manera que se pueda replicar la información actualmente en los métodos electrónicos y se pueda disponer de ella. Entonces, este examen de forma es muy importante porque va a verificar que los datos estén completos, que cumpla con el formato y que entonces esta información se pueda divulgar de manera completa para que pueda seguirse ocupando, que forme el estado de la técnica y se pueda mejorar. Si cumple con este examen de forma, entonces se publica la solicitud. Por cuestiones internacionales, la normatividad marca que será a los 18 meses. Sin embargo, pudiera haber una publicación anticipada. Si no fuera así, a los 18 meses, cumpliendo el examen de forma, se publica la solicitud. Y lo que se publica, ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, son estos datos generales, lo que conforman la portada de la patente, los datos bibliográficos, más el título, por eso la importancia de que sea el mismo exactamente en la memoria técnica que en la solicitud, y un resumen que nos va a permitir definir si esta información es relevante y debemos seguir leyendo. Esta es la portada y obviamente se acompaña y ya está actualmente, porque en algunas ocasiones únicamente se podía acceder a la portada, ahora prácticamente toda la información de todas las patentes se puede ya revisar a distancia, el documento completo, toda la descripción, las reivindicaciones, los dibujos. Hecho esto, entra al examen de fondo, se da vista a terceros y entonces, ahora sí, entra un examen minucioso donde se tiene que corroborar los requisitos de los que hablábamos anteriormente: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Este examen puede ser largo, puede durar varios años, pero si todo sale bien, en un promedio de entre 3, 4, pueden ser hasta 5 años, si es que todo cumple con los requisitos, se concede la patente y se vuelve a publicar. Te dan tu título, la famosa cita pago que todo el mundo espera, y entonces nuevamente se publica la patente ya concedida, porque esta información contenida durante el examen pudo haber tenido algunos cambios que para poder solventar los requisitos, pues entonces se modificaron algunas cuestiones y por lo tanto hay que revisar en un estado de la técnica tanto la solicitud como la patente otorgada, ya que las publicaciones pudieran ser diferentes en algunas instancias. Entonces esto es todo el periodo, como pueden ver dura algunos años, pero existen entonces instancias para que esto sea más rápido. Por ejemplo, dijimos, ya en patente en línea ya es mucho más rápido porque las notificaciones ya no son por correo, saben que ya la Gaceta es electrónica, la vía de comunicación es mucho más rápida, los requisitos, y todo esto implica que este examen tiende cada vez a requerir menos tiempo, que es más expedito, para que entonces pueda aprovecharse todo el conocimiento. Ahora, dijimos, la protección inicia desde que ingresa la solicitud. Yo no tengo que esperar hasta que me la otorguen. Es una protección con expectativa de otorgamiento. Y si yo tengo todo bien, no tendrían por qué no otorgarme mi patente. Entonces vamos a ver que todo esto implica justamente un esfuerzo muy grande de todas las oficinas y particularmente del INPI para que esto salga lo mejor y lo más rápido posible. Aquí quiero hablarles justamente de este sistema
de patentes que tiene el doble beneficio, es decir, me va a dar la protección a cambio de la divulgación. Y esto va entonces a formar un círculo virtuoso en donde el proceso de innovación, que va a fomentar la competitividad, me va a dar cada vez más información para yo seguir mejorando lo que existe y al mismo tiempo seguir innovando, y como pueden ver, se forma este círculo virtuoso. Es decir, la creatividad, yo estoy convencido entonces de que si lo protejo nadie me lo va a copiar, y por lo tanto fomenta la innovación, fomenta la creatividad, pero al mismo tiempo al difundir la información para que sobre esta se pueda seguir mejorando, pues se van a crear cosas nuevas, y todo entonces se une al proceso de innovación que va a hacer que haya competitividad, crecimiento y desarrollo económico. Aquí quiero también recalcar la generación del conocimiento a través de las patentes. Habíamos dicho, en México por desgracia se patenta poco. Quiere decir que todavía dependemos mucho de tecnología que proviene del exterior. Se ha hecho mucho esfuerzo para que en México podamos seguir protegiendo, creando, patentando. Sin embargo, bueno, aquí tenemos también un beneficio. El hecho de que en México haya pocas cosas protegidas quiere decir que mucho de lo que está en México, dijimos las patentes son territoriales, hay cosas protegidas, pero la mayoría no está en México. La mayoría de ese conocimiento es dominio público, pero la gente no lo conoce. Entonces, en el INPI queremos fomentar el que revisen las patentes justamente para poder seguir mejorando y ocupar ese conocimiento y generar más patentes. Las patentes tienen cerca del 70% de la información tecnológica y muchas veces solamente está ahí, ya que si yo lo divulgara por otra vía, perdería esa novedad y al momento que yo ingrese mi patente ya no podría solventar el examen que les he explicado. Entonces mucho solo está en las patentes y solo se encuentra en las patentes, y si no acostumbramos a hacer una revisión de lo que hay en las patentes, no tendría entonces sustento lo que queremos crear e inventar. De la importancia de esta búsqueda histórica técnica, ayer mi compañero Iván les habló muy bien acerca de este conocimiento, cómo se difunde y cómo es importante esta búsqueda. Es información organizada, catalogada y archivada por todas las oficinas de PEI, es decir, se organiza, dijimos, está en formatos estandarizados, hay una clasificación de patentes que nos va a ayudar justamente a encontrar esta información independientemente del lenguaje que se utilice. Entonces, esta información se puede poner a disposición del público de una manera muy fácil para poder encontrar y aprovecharla. Lo que les comentaba, actualmente reciben envases de datos accesibles por medio de un solo clic, de manera gratuita, porque es una obligación de los gobiernos el poner esta información a disponibilidad del público, y por lo tanto no cobra por esta información que se está disponiendo. Simplemente debemos tener nuestra cuenta de internet, acceder a los buscadores correspondientes y poder obtener esta información. Y obviamente va a divulgar el estado de la técnica en todos los campos donde hay una aplicación tecnológica, donde haya una necesidad que cumplir, ahí están las patentes. ¿Cuál es la estructura uniforme que les decía que conforman un documento de patente? Bueno, primero está la primera página, que es lo que se publica. ¿Se acuerdan cuando les dije? Bueno, la solicitud se publica y al mismo tiempo, cuando se otorga, se va a publicar también esta portada en dos ocasiones. Cuando se solicita y si cumple con los requisitos, cuando se concede. La portada va a tener los datos bibliográficos, resumen, título y el resumen. Vamos a ver que al momento en que nosotros ingresamos nuestra memoria técnica en este formato estandarizado, pues debe tener un título, que es con lo que empieza en sí nuestra descripción. La descripción por sí misma, que empieza con el campo de la invención, el objeto de la invención, antecedentes de la invención, que es donde debemos hacer la distinción de nuestra invención contra el estado de la técnica, la forma de llevar a cabo la invención, forma detallada de llevarla a cabo, la mejor forma de hacerla con muchos ejemplos. Es importante poner muchos ejemplos al momento de redactar nuestra patente, ya que los examinadores del INPI no tienen un laboratorio para comprobar que esto que estamos poniendo funciona. Entonces debemos darle ejemplos para darle objetividad a aquello que queremos proteger. Entonces esta actividad inventiva debe estar muy bien sustentada. Y ya hecho esto, entonces reivindicamos. Dice la ley, para que haya una patente presentada debe haber por lo menos una reivindicación. ¿Qué es la reivindicación? Es realmente el alcance
de mi protección, qué es lo que yo estoy protegiendo, y es sobre lo que se le va a hacer realmente el examen de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial, y por lo menos debe haber una. Si hubiera más de una, debemos numerarlas y entonces también distinguirlas como reivindicaciones dependientes e independientes. Y puede haber una independiente por producto, por proceso, por uso, ¿se acuerdan que se los comentaba? Dentro de una misma patente. Y entonces puedo tener todo un capítulo reivindicatorio sobre el que se va a hacer este examen, y de ahí la importancia. Al inicio del sistema de patentes no existía como tal las reivindicaciones, pero entonces cuando llegaban cuestiones legales no se sabía exactamente dentro de la patente qué era lo que era a mí, lo que se había inventado y lo que sí estaba en el estado de la técnica y que era de dominio público. Por eso se decidió crear el capítulo reivindicatorio para entonces saber qué es realmente lo mío y diferenciarlo de lo demás del estado de la técnica. Los dibujos, en su caso, se tienen que poner en un formato aparte, de hecho de la memoria técnica, la van a ir acompañando, pero pues vamos a ver que no son obligatorios, simplemente son para entender mejor nuestra invención. Entonces cuando queremos nosotros registrar, por ejemplo, una máquina, pues un dibujo sería muy deseable, ya que me va a ayudar. No es lo mismo leer las partes que componen mi máquina, mi dispositivo, que ver la referencia en los dibujos y poder ir entonces ya visualizando esta invención. Sin embargo, en cuestión de química, por ejemplo, hablamos de la síntesis de un medicamento, pues ahí no necesariamente podemos tener un dibujo, no lo requerimos para entender la invención. Las estructuras químicas como tal no se consideran dibujos, pero si yo quisiera pudiera separarlas y ponerlas como dibujos en la parte correspondiente. Sin embargo, no es indispensable hacer esto. Y lo último que voy a redactar, ya que tenga toda mi memoria técnica, es este resumen. Dicen, entre 100 y 200 palabras debo poner resumir mi invención en las partes principales. Como vemos, este resumen es lo último que se va a redactar, pero es lo primero que va a aparecer en mi solicitud al momento en que se va a publicar. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso la información, lo primero que veo es la portada de la patente cuando se publica, que tiene los datos bibliográficos, título y resumen. Y si el resumen al momento de leerlo me convence, entonces digo, vale la pena leer todo el documento. O decir, no, esto no es lo que yo busco y voy a lo que sigue. De ahí la importancia entonces de este resumen. Aquí está la portada de la solicitud de una solicitud mexicana. Como pueden ver, trae varios datos que se ingresan, fechas, números que corresponden a códigos internacionales con respecto a situaciones de publicaciones de datos bibliográficos, el título y el resumen, que como les había dicho, para identificar de entre millones de documentos si es realmente lo que yo necesito y lo que estoy buscando. ¿Qué bases de datos de patentes existen? Hay muchas. Les voy a poner las principales, donde se engloba casi toda la información. Mi compañero Iván ya les había comentado algunas de ellas, pero ustedes pueden acceder directamente a algunas de estas. Voy a mencionar, como les decía, las más importantes. Hay otras que no les menciono. Por ejemplo, Google Patents ha tenido mucho éxito actualmente porque utiliza la facilidad de hacer la búsqueda por medio de estas nuevas plataformas, este motor que tanto éxito ha tenido, que es muy predictivo y demás. Pero, bueno, estas son las bases de datos oficiales, con los motores de búsqueda oficiales, donde podemos hacer la búsqueda correspondiente. Primero tenemos Tu Gaceta, el motor de búsqueda y la base de datos del INPI, que ya conocen. Aquí está, SIGA, Sistema de Información de la Gaceta, y podemos hacer búsquedas. Búsquedas especializadas, búsquedas por ejemplares, podemos buscar patentes, marcas o en el área de contencioso. Hay que poner el área a buscar y posteriormente poner en el campo de búsqueda lo que yo requiera. Únicamente hay información de México, obviamente, solo se hace en español, pero prácticamente tenemos toda la información. En el INPI estamos comprometidos para que todos los documentos históricos aparezcan ya en esta base. Entonces tenemos información desde ya hace muchos años de todo lo que se ha protegido en México, y entonces lo que encontramos es la información de la portada. Recordemos, información bibliográfica, título y resumen. Si nos interesa revisar la información, la mayoría de la información al momento de entrar al expediente, pues ya podemos con el visor de documentos revisar
el documento completo y entonces con base en eso pues, utilizar la información. Entonces aquí está tu Gaceta. Por otro lado está la página de la USPTO, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que hay que reconocer que ellos fueron de los primeros junto con la Oficina de Patentes Europea que pusieron a disposición sus patentes de manera electrónica con una base de datos muy completa, muy robusta. Ellos tienen desde la patente número 1 de 1796 hasta la de la semana pasada y publicada. Están muy al día, todo en texto completo. Obviamente solo se puede buscar en inglés, pero se puede buscar en todo el documento y pues es muy relevante. Ya tienen más de 10 millones de documentos de patente concedidas. Es el país con más documentos de patentes, con más patentes, y pues, es el mercado más importante del mundo. Entonces la importancia de poder buscar en Estados Unidos es fundamental. La otra que a mí me gusta mucho cuando voy a iniciar una búsqueda, yo elijo normalmente empezar con Spacenet, es justamente la página de la Oficina Europea. También fueron de los primeros en poner a disposición los documentos de patente y tienen una colección muy impresionante. No únicamente es Europa, tienen de todo el mundo más de 100 países. Entonces vale la pena revisarlo, es muy versátil. Únicamente se puede hacer la búsqueda por la portada, pero fácilmente puedes acceder a todo el documento. Solo se puede buscar en inglés, francés y alemán, que son los idiomas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, si hacemos en inglés, nos aseguramos que tenemos más del 80% de la información tecnológica, de la importancia de buscar en esta base de datos. Y bueno, algo importante, yo les decía, no hay una patente internacional, pero sí hay patentes regionales. En este caso, la patente europea. Gracias a la Unión Europea, si encontramos una patente que diga EP, es una patente de Europa y eso tiene una relevancia especial y aquí las encontramos sin duda. Entonces eso es un buscador que es muy útil, muy recomendado. Luego tenemos Latipat. Con el éxito de Spacenet se decidió pasar esto a las oficinas de Latinoamérica. De hecho es Hispanoamérica, porque también podemos encontrar patentes de España y podemos encontrar entonces documentos de México también, de Cuba, de Colombia, de Argentina, de Brasil en esta base de datos. Podemos buscar en español, en portugués, por la cuestión de Brasil, y pues tiene también esta versatilidad de esta plataforma. Por otro lado tenemos el PatentScope. ¿Se acuerdan que les comentaba de las patentes que entraban vía PCT, las WU? Bueno, este buscador es el buscador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un buscador muy versátil. Puedes buscar en texto completo, en muchos idiomas, incluido el español. Entonces vale mucho la pena revisar. Pero algo muy especial es que tiene todas las patentes de PCT publicadas porque ellos lo administran. Y estas patentes PCT tienen información extra, dependiendo si entraron por el capítulo 1, capítulo 2, diversas cuestiones que se puede revisar. Tiene una búsqueda internacional preliminar, un examen y una opinión preliminar que se publican junto con estas PCT, y en el PatentScope se puede revisar toda esta información que es de vital importancia. Entonces, este es un buscador que también es muy flexible, se lo recomiendo mucho. Bueno, antes de empezar a hacer los anuncios, les quiero poner también necesariamente mi anuncio, aunque mi compañero Iván ya les habló el día de ayer. Para que vean cómo solicitar sus búsquedas ante el INPI. En el Centro de Información Tecnológica, mi compañero Iván les explicó que hacemos este tipo de búsquedas. Hay un grupo especializado para hacerlas y independientemente de que ustedes busquen, nosotros podemos ayudarles a mejorar su búsqueda para refinar lo que quieren, tener más seguridad sobre su proyecto, sobre lo que quieren proteger. Entonces les voy a poner un pequeño video. Si creaste un invento, debes sentirte muy orgulloso. Pero ahora tienes que patentarlo. Para ello, asegúrate que no sea algo que ya existe en el país o en cualquier lugar del mundo. El INPI, como muchos de los sistemas de propiedad industrial, tiene dos maneras de ayudarte. La primera es gratuita y la encuentras en la página del INPI como Tu Gaceta. Para llegar a la página, entra al portal principal del INPI y elige Tu Gaceta en el apartado Ligas de Interés. Como todo, esta herramienta tiene pros y contras.
La principal ventaja es que no cuesta, pero la desventaja es que buscar en tu Gaceta tiene sus complejidades. Si no eres experto en búsquedas, existe la posibilidad de que te tome más tiempo. Consciente de ese problema, el INPI se ha vinculado con otros sistemas que permiten hacer búsquedas mucho más rápidas y eficientes. Pero como es un servicio especializado, tiene costo. Se llama Búsqueda de Patentes en Línea y lo puedes encontrar a través de tu cuenta PASE. Si aún no la tienes, obténla fácilmente con apoyo del video que el INPI elaboró para ti. Este servicio te ayudará a encontrar lo que en el mundo de las patentes se conoce como el estado de la técnica. Esta dichosa frasecita se refiere a la información pública que existe sobre cualquier invención en todo el mundo. Seguramente te estás preguntando ¿cuánto cuesta? Las tarifas de servicios de información técnica las encuentras en el portal del INPI, en el apartado Ligas de Interés. ¿Cómo solicitas el servicio? En tu cuenta PASE, elige el botón Búsqueda de Patentes en Línea. Selecciona Nueva solicitud y da clic en Búsquedas. Recuerda, debes especificar si el servicio que requieres es nacional o internacional y completar todos los datos que el sistema te solicita. Puedes modificar la información que ya está prellenada. Además, te tengo una muy buena noticia. Para inventores independientes, para micro o pequeñas empresas e instituciones públicas de educación o investigación, aplica un descuento de 50%. Continuemos. Pon mucha atención. La descripción de tu búsqueda es el punto más importante de la solicitud. Especifica los detalles de tu invento. Puedes subir un documento que explique sus características. Entre más datos aportes, más preciso será el resultado. Da clic en guardar y después en finalizar captura. El sistema te ofrece la opción de enviar a revisión tu solicitud sin costo. Esto te servirá para que el personal del INPI te diga si hace falta buscar algo. Una vez realizado este paso, haz tu pago con tarjeta de crédito de manera electrónica o si tienes mucho tiempo y traes ganas de salir a pasear en la calle, puedes imprimir una línea de captura para pagar en el banco. Después de pagar, descarga tu comprobante de pago y factura electrónica. Entra al portal Búsqueda de Patentes en Línea y en Historial de Trámites puedes consultar tus solicitudes enviadas y también los resultados. Y no te preocupes, cuando el resultado esté listo, el INPI te avisará por correo electrónico. Otros servicios que te pueden interesar si eres inventor o tu empresa genera tecnología son las búsquedas bibliográficas y de datos técnicos, las vigilancias y alertas tecnológicas. Estos servicios también los encuentras en este mismo portal. Entre más información tengas, será más fácil decidir cómo proteger tu invento y aprovecharlo al máximo. Así, el INPI apoya a los creadores e inventores de México. INPI, creatividad para el bienestar. Gobierno de México. Como pueden ver, es muy fácil, muy rápido solicitar una búsqueda en línea. Mi compañero Iván ya les había explicado los detalles de cada una de las búsquedas que ofrecemos. Entonces no tienen que salir de casa, en línea es muy sencillo, la información se les envía y si tienen alguna duda podemos ayudarlos a ingresar su solicitud, a interpretar su información para que lo que tengan el mayor éxito posible de tener la protección deseada, ya sea como patente o como cualquiera de las figuras que hemos platicado y que durante la semana se irá platicando. Entonces, con respecto a esto, no te pierdas mañana, jueves 4 de febrero a las 10 a.m. Todos los días sin falta estamos y seguimos con ustedes. La transmisión del curso Modelos de Utilidad, yo les hablé un poco, pero bueno, mis compañeros ya les van a hablar más de los detalles de los modelos, de la importancia justamente del trámite y de lo que implica entonces tener un modelo de utilidad, que como pueden ver la idea es elegir la figura correcta para tener la protección. Les recuerdo, la aplicación móvil del INPI para iOS, para Android, bájenla, es muy útil, se pueden hacer prácticamente todos nuestros servicios a través de las aplicaciones móviles, se las recomendamos, son gratuitas. Y si tienes alguna duda, por favor, a buzon@inpi.gov.mx, escríbanos, estamos para servirles, tenemos un grupo de compañeros que están contestando continuamente todas sus preguntas, lo más rápido posible van a tener respuesta.
asesorías en línea, no salgan de su casa si no es necesario. Todavía el asunto es muy complejo. Por lo tanto, el INPI pone a disposición las asesorías en línea. Si tienen alguna duda, contáctenos por todas las vías de transmisión actuales que se tienen. Podemos hacer estas asesorías del tema que ustedes requieren. Simplemente hay que sacar la cita para concertar la asesoría virtual. Por otro lado, bueno, si nos siguen en Facebook, seguramente ya nos siguen en las demás, pero les recuerdo, por favor, todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Por otro lado, les vuelvo a comentar, aquí está una lámina donde pueden ver nuestros servicios de búsqueda tecnológica para que sigamos a sus órdenes y ayudándolos a sus búsquedas y a que sus proyectos tengan el mejor y mayor sustento posible. Por mi parte sería todo. Esperemos que esta plática haya cumplido su expectativa, que les haya sido útiles, que los haya dado una pequeña visión de lo que es este mundo de las patentes, que es un mundo impresionante, un mundo maravilloso. A mí me gusta mucho, tengo mucho tiempo dedicándome a esto de las patentes, cada vez me maravillo más con todo lo que sale, las nuevas innovaciones. Bueno, ya lo vieron con mi compañero Iván, hay mucho dentro del mundo de las patentes que hay que aprovechar. La gente, por desgracia, no lo conoce. Hay que aprovecharlas independientemente de que queramos proteger nuestros inventos. La información que está ahí es de mucha utilidad. Hay que utilizarla, hay que aprovecharla. Y entonces les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros nuevamente. Seguiremos todos los días. Por favor, cuídense mucho. Si no tienen que salir, quédense en su casa. El INPI está con ustedes. Y bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Alejandro Zanelli. Muy buenos días. Hasta luego.